Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 8 minutos. El gobierno radicó en las últimas horas una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República. Con esta propuesta se busca recaudar cerca de 12 billones de pesos. Ricardo Bonilla es el ministro de Hacienda y a esta hora nos acompaña amablemente para aproximarnos a este texto presentado ayer. Señor ministro, muy buenos días y gracias por aceptar esta conversación con Noticias Caracol. Muy buenos días, Alejandro, y saludos a la teleaudiencia. Señor ministro, le propongo que comencemos de lo global a lo particular. Lo primero es el ambiente que hay en el Congreso y en el país. Por ejemplo, los gremios económicos dicen que 2 reformas tributarias es muchísimo, que esto mina la confianza de las inversiones. Incluso el presidente de FENALCO decía que esto es una estocada y un golpe muy bajo a la economía. ¿Cómo lo percibieron ustedes antes de redactar y radicar ese texto? Bueno, primero que tengo que decir es que quitémosle el nombre de reforma tributaria. Este es un proyecto de ley de financiamiento para completar el proyecto de presupuesto del 2025 en 523 billones de pesos. Aquí hay 3 componentes. Un primer componente son una serie de estímulos para la reactivación económica. Contrario a lo que dicen los gremios, esto va para la reactivación económica. Segundo, hay una búsqueda de unos recursos adicionales tributarios, pero en aquellos sitios donde todavía se puede actuar sin afectar ni a la clase media, ni a la clase popular, ni tocar el IVA de canasta familiar, ni tocar la base graduable del impuesto de renta de personas naturales. Eso no se está tocando. Y lo tercero, la mayor parte de los recursos, o buena parte de los recursos, vienen desde un adelantamiento de la aplicación de la regla fiscal. Entonces, no es una reforma tributaria, es un proyecto de ley de financiamiento y aquí es donde queremos que se empiece la discusión y le quitemos todo tipo de prevenciones. Bueno, pero sí cambiaría de alguna manera las reglas del juego que se habían trazado en la reforma tributaria que ya está rigiendo desde el año pasado. Esa ley de financiamiento es buscar subsanar la desfinanciación que hay a través de una cuenta de financiación, o sea, el presupuesto nacional, que eso fue lo que quedó concebido y que ahí también hay una discusión importante donde se decía no hay ambiente político y eso se hundiría. Ministro Bonilla, entremos en materia sobre lo que le importa a la gente. ¿Le parece si empezamos por personas naturales? Comencemos con ese tema de las deducciones a las personas dependientes, que ahorita cambia con este texto. Yo, por ejemplo, tengo a cargo a mi mamá, a mi abuelita y a una tía en condición de discapacidad. A la luz de este texto, ¿cómo cambiaría mi realidad tributaria? En este caso, lo que hemos encontrado es que aquí se está aplicando esta deducción por personas dependientes en donde la misma persona está siendo utilizada por otras personas. En la seguridad social solo aplica un beneficiario por una persona. No aplica que usted pueda ser beneficiario de varias personas, solamente de una. En este caso, toda persona dependiente solo podrá ser aplicada para una persona que va a declarar. Es decir, yo voy a tener deducciones solamente por una persona, alivios tributarios. No, va a tener deducción por todas las personas que usted tenga derecho, pero las personas que usted está utilizando no pueden ser utilizadas por su hermana o por otros parientes. Muy bien, al lugar esa explicación. Muchísimas gracias. El tema de factura electrónica en cuanto a personas naturales. Hoy las personas naturales tienen una deducción del 1% sobre su declaración de renta. ¿Cómo va a quedar a partir, si se aprobara, esta ley de financiamiento? El estímulo para la factura electrónica sigue vigente y se va a ampliar. Es decir, que lo que queremos es estimular que las personas en Colombia pidan la factura electrónica y que eso le represente un descuento al final en su declaración de renta. Patrimonio, ministro, que también se va a bajar ese tope, ¿no? Que estaba por encima de los 3.000 billones de pesos y la idea es ponerlo ahora a quienes tengan un patrimonio de más o menos 1.800 millones de pesos. Sí, pero es el patrimonio líquido y no incluye nunca la vivienda principal. Es decir, sí, no, le iba a preguntar, es decir, ministro, aquellas personas que tengan ese patrimonio más, por ejemplo, el hogar donde vive y demás, esas personas no necesariamente entrarían ahí en ese impuesto al patrimonio. ¿Y el porcentaje que se paga sería el mismo? El porcentaje que se paga va a depender del monto del patrimonio que tengan las personas. Quizás la novedad más importante
es de que estamos enviando un mensaje de la necesidad de identificar dónde están los activos improductivos que tienen los negocios y que hoy están bajando el nivel de productividad, pero además que no corresponden al objeto social del negocio, ni genera ingresos. Y entonces hay una definición clara en el Estatuto Tributario que dice que todo activo productivo es aquel que está ligado a la operación del negocio, de donde se obtienen los ingresos. Lo que no esté dentro de esa definición se considerará como activo improductivo. Ese activo improductivo entra en la liquidación del impuesto al patrimonio. Ministro, en la consideración que hubo de bajar del impuesto al patrimonio de 3.300, es creo que la reforma tributaria vigente a 1.800. Además, yo escuchaba una expresión de hay que gravar a los súper ricos. ¿Qué es un súper rico? En este caso estamos considerando simplemente quienes tienen muchos activos que, descontando la vivienda principal, que están en condiciones de generar procesos de inversión, pero que hoy lo destinan realmente a actividades no productivas. Y entonces lo que queremos es que las personas destinen sus activos más hacia la producción. Ministro, pero en esa categoría de lo que menciona Alejandra de superricos, estamos hablando de ingresos que perciben los colombianos a partir de qué monto. Cuando hablamos de súper ricos y estamos hablando de las personas naturales, estamos hablando de personas que reciben ingresos anuales de más de 1.500 millones de pesos. Yo no creo que ni usted, ni yo, ni Alejandra reciban más de 1.500 millones de pesos al año. Sí, ministro, ¿qué va a pasar con las personas, digamos, que están por debajo de esos grandes montos, grandes ganancias? ¿Van a pagar un poco más de impuestos? ¿Más o menos qué porcentaje quedarían pagando? No, las personas que están por debajo de esos 1.500 millones están en la misma situación y que realicen la misma situación. Las Ministro, personas que van a recibir un grado mayor son aquellas que reciben más de 1.500 millones de pesos al año. ¿Y esas personas que reciben más de 1.500 millones de pesos terminarían pagando más o menos qué porcentaje, digamos, de sus ingresos en impuestos? Subirían la tasa marginal, al final, en el impuesto de renta, de 39% al 41%. ¿Y en qué porcentaje esperan ustedes que aumente esa base gravable? ¿Qué tan significativo es? ¿Cuántos súper ricos hay en el país? Aquí no estamos hablando de más del 1 por 1.000 de las personas de Colombia. Ministro, hay una crítica de distintas voces en que insisten que esta ley de financiamiento primero no está aterrizada en el marco de ese presupuesto general para 2025, pero que también no le apuntaría a la reactivación económica. Al contrario, que lo que se tendría que trabajar en este momento es que esa plata no esté quieta, que se ejecute más. ¿Qué decir frente a eso? Mira, el proyecto de financiamiento tiene el mayor paquete, el paquete más importante en medidas de estímulos tributarios para la reactivación económica. Se baja el impuesto de renta corporativo, se estimulan mejor las energías renovables, se fomenta la renovación del parque automotor de transporte de carga, se estimula el turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes. Todo esto son medidas de reactivación. Se fomenta que las personas mejoren su vivienda sin tener que recurrir a hipotecas, siempre y cuando lo hagan con el Fondo Nacional del Ahorro. Todas son medidas de reactivación. Y en la búsqueda de recursos realmente no es lo más importante donde ustedes me han preguntado. En la búsqueda de recursos lo más importante es que nivelamos el IVA de los juegos de suerte y azar. Hoy en Colombia se paga IVA por los juegos de suerte y azar, pero los juegos de plataforma en Internet no están pagando. Eso solo es la tercera parte de los ingresos adicionales que estamos buscando. Estamos nivelando el IVA de los vehículos híbridos, que resultó ser una mentira piadosa de que eso era transición energética y realmente son consumidores de gasolina más que de energía eléctrica. Ese está recibiendo un estímulo que no merecen y que van a ir al IVA del resto de vehículos. Solo debe tener beneficio el vehículo eléctrico. Ministro, ¿qué decir de eso que se propone en donde las personas que delaten de alguna forma a esos que no hicieron bien el ejercicio de la declaración de renta van a recibir una recompensa, una remuneración por eso?
efectivamente, la DIAN está estableciendo una política de control de evasión y elusión, y como en Colombia esto es algo que todos los días se dice, aquí no necesitamos hacer reformas, simplemente combate la evasión y elusión. Esto es un mecanismo. La DIAN propone un mecanismo de recompensas para quien denuncie casos efectivos de evasión y elusión que sean demostrables. Si son demostrables, esa recompensa. Si es falsa denuncia, la persona puede ser castigada. Ministro, usted ponía sobre la mesa el impuesto que ahorita aumentaría para los carros híbridos. Azoparte salió a decir es un desincentivo absoluto, pero además va en contravía de la transición energética. La mejor manera de hacer un tránsito a eléctrico es un híbrido. Es contrasentido pensar que prefiere la gente pagar gasolina que recargar su carro porque es más económico. Y sumado a eso, pues los carros eléctricos todavía son muy costosos, entonces el híbrido se convierte en una alternativa. Pero el híbrido no es tan barato. El híbrido lo están vendiendo como si fuera eléctrico. Y resulta que están estimulando el consumo de gasolina y no el del verdadero eléctrico. Entonces, aquí lo que queremos es desestimular eso. La DIAN sacó un concepto en donde efectivamente se demostró que se estaba importando carros híbridos que no tenían nada que ver con la transición energética. Es a esos carros a los que estamos llevando al IVA general. O sea, ministro, que hay una diferenciación entre carros híbridos, porque hay unos que tienen mayor autonomía para funcionar de manera eléctrica que con gasolina. ¿Va a haber una diferenciación? En la reglamentación seguramente va a estar, porque lo que hoy nos dice la DIAN es que lo que se está importando en realidad son híbridos consumidores de gasolina más que eléctricos, que el eléctrico es apenas un impulso. Es decir, que si yo le pusiera en términos de cuál es el grado de consumo, es 90 gasolina, 10 eléctrico. Y lo que nosotros necesitamos es que sea mucho más eléctrico que gasolina. Ministro, una precisión sobre esto. Opositores dicen que la reforma tributaria va a aumentar el precio de la gasolina, el ACPM y de los tiquetes aéreos y hacen esta conclusión. El impuesto al carbono de la gasolina pasará de 186 pesos a 658, es decir, 472 pesos más. Y lo mismo hará esto, pues, que la gasolina esté por encima de los 16.000 pesos y el ACPM pasará de 190 a 753 pesos el galón de diésel. Esto no es como hacerle conejo también a los transportadores con los que ustedes se reunieron, levantaron el paro, pero con esta reforma tributaria finalmente esa plática va a entrar por otro lado? No, eso no es hacerle conejo a nadie. Esto simplemente es una discusión que empieza en el Congreso. Aquí entran en el impuesto al carbono todos aquellos bienes que son de uso de combustible fósil indistintamente. Aquí no solamente es gasolina, diésel, son otros que entran a esa característica y que deberían ser reglamentados en el país. Y que hoy, si lo comparamos con lo que hacen otros países, en Colombia no les estamos recargando mucho. Ministro, con este proyecto, ¿cómo queda esa eliminación del régimen simple de tributación? El régimen simple lo que ha demostrado es que no ha funcionado y no sirvió para formalizar. Eso es la conclusión que tiene la DIAN. Entonces, en este caso, la propuesta es reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo y para el caso de las micros, ponerle una tasa más baja que va graduándose en el tiempo. Entonces bajaría de 35 a 27 y tenemos tasas diferenciales para las micros, las medianas y las grandes empresas. Para todas va a bajar la tasa. Ministro, pero ¿eso no sería complejizarle más la vida al ciudadano de a pie? No, no es complejizarle más la vida, es simplemente que se busque, que se sincere que eso que está hoy en el simple realmente fue una especie de mico, porque a nombre de tener 3 impuestos allí, que son renta, IVA e ICA, se esperaba que se recuperara muchos recursos. En la práctica eso no sucedió, no formalizó y resultó ser una carga administrativa muy grande para la DIAN. El gremio que representa esas pequeñas, medianas y microempresas que usted dice se beneficiarían con esto, dice que esto no sería un beneficio real, que eso es como darle un bombón de trapo y que además nunca se habló con ACOPI frente a lo que más le convendría a ese tejido empresarial tan importante del país, es más del 95%.
Pues la verdad es que el gremio de ACOPI fue el primero que propuso eliminar el CIPRE. Ministro, en relación con el tema de los impuestos a las plataformas, ¿qué trae con esta ley para ellas? No, son las plataformas de juegos de suerte y azar. Hoy en Colombia existe un impuesto para todos los juegos de suerte y azar que hay en el país, es un nivel de 19%, pero las plataformas están excluidas. Y la pregunta es, si estamos grabando todos los juegos de suerte y azar, ¿por qué estamos excluyendo algunos que hoy son muy importantes y además vienen desde plataformas de fuera del país y otras cosas? Lo que estamos haciendo es nivelando todos los juegos de suerte y azar. Ministro, capítulo grandes empresas. ¿Cómo se va a dar esa transición en los porcentajes de impuestos a las empresas? Hoy la tasa nominal es 35% y lo que estamos planteando es irla reduciendo gradualmente hasta llegar a un nivel de 27% en las micros, 30% en las medianas y en las grandes, las muy grandes, van al 33%. Poco a poco debemos ir reduciendo. Dentro de 3 o 4 años hay que seguir profundizando el tema. Lo cierto es que hay que generar en Colombia ya la cultura de que el impuesto de renta deben pagarlo más las personas naturales que las personas jurídicas, pero para eso debemos generar la senda de reducción del impuesto de renta de las personas jurídicas. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Ministro, pero en esas empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, hay unas que hacen parte de sectores, por ejemplo, como el de vivienda. Plataformas como Airbnb, que también tendrán ese impuesto, ese IVA que tendrán adicional con este proyecto. El impuesto de renta es una cosa, el IVA es otra. El impuesto de renta simplemente lo que quiere decir todas las actividades que desarrollen todo tipo de actividad económica y que tengan una serie de ingresos van a ser declarantes, son declarantes hoy del impuesto de renta, son declarantes hoy del IVA, si superan los umbrales del IVA, entonces esas empresas van a seguir siendo declarantes de los dos impuestos, independientemente de cuál sea su actividad. Y en el caso de las plataformas de Airbnb, lo que es importante es que sean identificadas y muestren dónde están sus ingresos reales. Hoy seguramente son una fuente de evasión. Ministro, el tema de opción tarifaria también levantó en el Congreso una ampolla gordísima. Dijeron, lo que el gobierno había dicho que iba a asumir, ahora nos lo van a sacar a los colombianos vía impuesto. No, lo que le estamos pidiendo al Congreso en el proyecto de reforma, en el proyecto de financiamiento, es que nos dé el instrumento para que el gobierno asuma la deuda de opción tarifaria. Ese es el compromiso que tiene el gobierno. Hoy no tenemos ese instrumento. La deuda de opción tarifaria hoy es de 5.7 billones de pesos. El gobierno puede asumir la deuda de los estratos 1, 2 y 3, que es 2.7 billones. Hoy se está asumiendo en términos de que entidades como Findeter están dándole recursos bajo la modalidad de crédito a todas las comercializadoras de energía que tienen esa deuda. El propósito de este artículo es que el Estado pueda asumir esas deudas. Aquí no le estamos diciendo que lo vamos a sacar de impuestos generales, sino que el Estado debe tener el instrumento para poder asumir. Ministro, pero incluso algunos congresistas dijeron esto es una forma de chantaje. Luego, si no pasa esa ley de financiamiento, ¿qué va a pasar con la opción tarifaria? Aquí no hay ningún chantaje de nada. Esto siempre se les dijo. Necesitamos este instrumento y en alguna parte teníamos que colocarlo. Está en la ley de financiamiento. Entonces es chantaje bajar la renta, la tasa de renta de las empresas, es chantaje estimular las inversiones en energías renovables, es chantaje propiciar la renovación del parque automotor. Eso no es chantaje. Lo que tenemos aquí es, primero, una serie de estímulos. Segundo, estamos buscando unos recursos adicionales que en realidad es por 6 billones. Y hay un tercer componente que es adelantar la aplicación de la regla fiscal. La aplicación de la regla fiscal que tiene transición que termina en el año 2026, la pasamos al 2025 y ese nos abre un espacio de 5.6 billones de pesos. Es decir, la mitad prácticamente de esto de la ley de financiamiento es adelantar la aplicación de la regla fiscal. Y los nuevos impuestos, lo más importante, son la nivelación de juegos de suerte y azar y los vehículos híbridos y el impuesto al carbón.
Ministro, se dice que el presupuesto está desfinanciado, que ni siquiera alcanzarían esos 12 billones de pesos. ¿Usted cree que es así? ¿Se sacaría por decreto, como lo anunció el presidente Gustavo Petro? No, eso es un proceso de decisión de procedimiento en el Congreso. Efectivamente, lo que tenemos es que el Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para definir el umbral del presupuesto, el tope. Hay una discusión sobre cuál debe ser el tope. Si no hay acuerdo en el Congreso, la interpretación jurídica es que si el Congreso no lo define, queda el que dijo el gobierno y sale por decreto. Eso sería hasta el 20 de octubre, tengo entendido. Ese es el plazo. Ahí se diría, el Congreso por negligencia no lo quiso hacer, saldría por decreto. Pero tengo entendido que si sale por decreto, sale un poco más de 480 billones de pesos. Igual no alcanzaría los 523, que es la propuesta de ustedes. ¿Ahí qué harían? Si sale por decreto, sale en principio el proyecto radicado por el gobierno, 523. salvo que haya ajustes en el primer debate, y eso es lo que estamos entrando al primer debate. Si es así y no queda aprobado el 20 de octubre, entonces sale por decreto lo que haya salido del primer debate. Ok, y esa ruta que se había dicho que se discutiera solamente con 511 billones y luego se radicara una tributaria, hiciera su curso en el Congreso, que había un ambiente más favorable ahí, era como una tercera vía que había propuesto el presidente del Senado. ¿Esa no le suena, ministro? Es que no es una reforma tributaria. Por eso le estoy diciendo... Es que es justamente eso lo que propone el presidente Cepeda, el presidente del Congreso, que se tramite como una reforma tributaria, que se radique la ley de presupuesto por 511 billones y que se radique una tributaria y se discuta. Es que esta no es una reforma tributaria, es lo que te estoy diciendo, Alejandro. Si la miramos en términos reales, este es un proyecto donde hay 3 temas claves. Reactivación económica con una serie de estímulos, una serie de ingresos adicionales que provienen de lugares donde hoy debería estar las personas tributando y no lo están haciendo, y un proyecto de adelantamiento de la regla fiscal. Entonces, aquí hay una combinación de 3 cosas. Lo menos importante debe ser lo tributario, pero aquí, si vamos a eso, estamos desnivelando los juegos de suerte y azar. Ahí metida en la ley de financiamiento. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, por el tiempo tan generoso que nos dedicó para hablar de este tema tan sensible para los colombianos. Continuaremos en contacto con usted. Gracias, Alejandra, que tengas muy buen día. Muy buen día para usted también, señor ministro. Saludos a la audiencia.